Hola, profe. Hola. Buenísimo. Bueno, voy a poner la presentación y arrancamos. A ver, acá, 7. Bien. Vamos a ver si llega. Esperen que va queriendo. Eh, eh, Yo no quise compartir esto, perdón. Yo había puesto otra. A ver. Apareció otra cosa. Ahora sí. Muy bien. Bueno, a ver. La clase pasada terminamos de ver alcoholes, aldehídos y cetonas, o sea, el grupo funcional oxidrino, hace 2 clases, y la semana pasada, este lunes, terminamos con el grupo carbonilo. Ahora arrancamos con el grupo carboxilo a través del ácido carboxílico y sus derivados. Hoy vamos a ver un pedazo y la clase que viene vamos a ver el otro. En realidad el tema ya de ácidos lo venimos trabajando desde el primer parcial y repito, porque es importante, que, bueno, todos los ácidos se caracterizan por un equilibrio químico. Ese equilibrio químico está de alguna manera descrito por una constante de acidez, y lo que hay que siempre considerar, cualquiera es el ácido orgánico o inorgánico, es que cuanto más desplazado esté el equilibrio, mayor es la constante de acidez, y que hay un elemento denominado pKa, como menos logaritmo de K, que también nos permite determinar la fuerza de un ácido, y a mayor pKa, menor Ka, el ácido es más débil, o viceversa. A menor Ka, o sea, menor pKa, perdón, mayor Ka, el ácido es más fuerte. Pero siempre el punto, ya lo hemos visto en alcoholes, y también lo vimos cuando vimos fenoles, es, bueno, ¿qué es lo que determina? Y un poco también lo vieron en una pregunta del parcial, ¿qué es lo que determina que el equilibrio esté desplazado hacia los productos? ¿Qué es lo que hace que este ácido esté más disociado? Y siempre la respuesta es la misma. Lo que hace que el ácido sea más ácido, o el equilibrio esté desplazado hacia la derecha, o que, digamos, el ácido se disocie más, como lo querramos ver, es la estabilidad de la base conjugada. A mayor estabilidad de base conjugada, más fuerte es el ácido. Recordemos, un poquito para atrás. Habíamos comparado hace 2 clases el alcohol y el fenol. Habíamos dicho que en realidad el fenol es un alcohol arídico, pero es más que un alcohol, es un compuesto ácido, porque la presencia del fenóxido, estabilizado por resonancia, hacía que realmente el pKa del fenol, como vemos acá, estuviera entre 8 y 12, mientras que los de los alcoholes están entre 15 y 25. Ahora bien, los ácidos carboxílicos son ácidos mucho más fuertes, dentro de
lo que sería un ácido débil. El pK de un ácido carboxílico está entre 3 y 5. Son mucho más fuertes que los fenoles, y aún más, obviamente, que los alcoholes. Siempre la pregunta es, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Si miramos el equilibrio del ácido carboxílico en medio acuoso, se forma el carboxilato, el ion hidronio, y la constante asociada es la misma K que venimos viendo. Si ahora uno compara todos los grupos funcionales, como les decía antes, en el alcohol tengo el alcóxido, en el fenol tenía el fenóxido, y en el ácido carboxílico tengo el carboxilato. Este carboxilato tiene la característica de que en realidad se encuentran dos estructuras resonantes, y ambas estructuras resonantes son iguales, equivalentes, principales, como las quiera llamar. Es decir que esta resonancia entre dos estructuras resonantes equivalentes hace que el carboxilato, que es la base conjugada, sea realmente una estructura muy estable. Y eso hace entonces que el equilibrio esté desplazado hacia la derecha, que la constante de acidez sea mayor y que por ende el ácido sea más fuerte. Es todo, digamos, el huevo o la gallina. Todo está relacionado. Bien. Ahora, vamos a tratar de analizar ahora qué pasa con no un ácido carboxílico simplemente, sino un ácido carboxílico que esté sustituido. Vuelvo a repetir. Muchas veces, en vez de estas dos estructuras resonantes que puse antes, uno suele escribirla como así. Es decir, existe la posibilidad de formar el doble enlace para este lado y tener la carga negativa, o generar el doble enlace para este lado y acá tener la carga negativa. Es decir, que de alguna manera cada oxígeno tiene media carga negativa, ¿correcto? Es una forma de indicar la posible resonancia. ¿Por qué se da esto? Porque tengo el orbital P del oxígeno, del otro oxígeno y del carbono alineados en el mismo plano. Y esto genera, esta alineación, la posibilidad de esta estructura resonante. Es decir, esta deslocalización de la carga es lo que estabiliza mucho más al carboxilato respecto de otras bases conjugadas que habíamos visto, como los alcóxidos o los fenóxidos. Por otro lado, si se acuerdan cuando vimos fenoles, habíamos mostrado, en el caso del fenol es más fácil, que de alguna manera los sustituyentes que eran donadores de electrones desestabilizaban al carboxilato, es decir, habíamos visto que el metóxido desestabilizaba el fenóxido, habíamos hecho toda la resonancia, y habíamos mostrado que en un momento me queda la carga negativa superpuesta con el grupo metoxilo. Por otro lado, habíamos visto que cuando al fenóxido yo tenía como sustituyente el nitro, que el nitro es un grupo atractor de electrones, se estabilizaba el fenóxido porque se encontraba una estructura resonante. Acá con el carboxilato vamos a tener un pequeño problema, ya lo vamos a ver, pero la idea sigue siendo la misma. Si en esta estructura de carboxilato, el R, acá pusimos esto, pero acá habíamos puesto un R en general, el R, que está ahí, es un grupo atractor de electrones, el carboxilato se va a estabilizar y por ende va a aumentar la disociación, el pKa va a ser menor y la acidez va a ser mayor. Si el grupo es un grupo donor de electrones, un metoxilo, etc., un amino no, porque un amino es básico, un nitrógeno, una amida, por ejemplo, unida por el nitrógeno, esos desestabilizan al carboxilato, disminuyen la acidez, ¿correcto? ¿Por qué es eso? Porque, bueno, si los sustituyentes que
atraer electrones, lo que provocan es una dispersión de la carga negativa. Estabilizan al anión y por ende aumentan la acidez. Mientras que si los sustituyentes, donan los electrones, intensifican esta carga negativa, desestabilizan el anión y hacen que la acidez sea menor. Es decir, siempre que la carga negativa pueda de alguna manera dispersarse, distribuirse a lo largo de la molécula, eso va a estabilizar al ion, al anión que estamos considerando. Todo lo que haga que esa carga se concentre en esa zona va a hacer que el anión se desestabilice. Bien. Antes de seguir ahora con el problema 1 particular, digamos, con las estructuras, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien del otro lado? No, por ahora no, profe. Buenísimo. Bien. Lo que es el problema 1 es decirnos, bueno, a ver, ya puse acá las respuestas. Ordene, indique para cada uno de estos compuestos cuál es el pKa. Para eso, ¿qué miramos? A ver, todos son ácidos carboxílicos lineales, y tengo que tener en cuenta que tienen, como les decía antes, que R tienen asociado al lado del grupo ácido, del ácido carboxílico, de este carboxilato, cuando pierde el protón. Si acá yo me fijo, tengo una cadena alquílica. Si acá yo me fijo, el carbono vecino tiene un flúor, acá el carbono vecino tiene un cloro, y acá tengo un solo metilo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Yo lo primero que puedo decir es, a ver, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta si cercano al grupo carboxilo tengo algún grupo que me pueda, digamos, aumentar o disminuir la acidez. En este caso yo tengo en el carbono alfa, el carbonilo, el carboxilo, tengo un elemento muy electronegativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo acá estudiara, en este o en este, el carboxilato, al ser el flúor y el cloro elementos electronegativos, la carga negativa se dispersa. ¿Se dispersa por resonancia? No. Se dispersa por un efecto inductivo. Recuerden que el efecto inductivo es un efecto que se observa a nivel de la unión sigma, es decir, es un efecto que tiene que ver con el desplazamiento del par de electrones hacia el elemento más electronegativo. Al dispersarse entonces la carga por la presencia del flúor en este caso, o del cloro en este, la acidez aumenta. El carboxilato es más estable, me aumenta la disociación, me aumenta la acidez. ¿Cómo se refleja en esto? Bueno, si aumenta la acidez, el pKa va a ser más chico. Ahora, entre este y este, ¿qué ocurre? Que como el flúor es más electronegativo que el cloro, el efecto del flúor, que además es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica, va a ser más marcado. Y si va a ser más marcado, porque al ser más electronegativo dispersa mejor la carga, la acidez va a ser mucho mayor, lo cual quiere decir que el pKa va a ser menor. Quiere decir que respecto a los que tienen una cadena alquílica, que no tienen ningún efecto inductivo, los que presentan elementos electronegativos van a tener menor pKa. Y de estos dos, el flúor, al ser un elemento más electronegativo que el cloro, su pKa es aún menor. Por eso el del flúor, de las opciones que nos daban, le atribuí el 0,23 y al cloro el de 0,64. O sea, el efecto es bastante notorio. Si uno lo compara con este, que es el ácido acético, o este que es 1, 2, 3, 4, el ácido butanoico. Ahora, entre estos dos, me van a decir, bueno, prácticamente son lo mismo,
cómo decido cuál tiene mayor o menor pK. ¿Por qué este es ligeramente más ácido? Bueno, este es ligeramente más ácido porque acá, este grupo de acá es un grupo, recuerden que los metilos o los alquilos, cuando vieron aromáticos, lo vieron en la teórica, son grupos en realidad activantes, y acá los consideramos como un grupo que es donor de electrones. Donor de electrones en el sentido de que, de alguna manera, la ubicación de los orbitales P se puede, el orbital P va a ser el orbital P del carbono unido, ojo, al hidrógeno, pero se ubica de tal forma alguno que queda paralelo con esto, y entonces estos son donores de alguna manera de electrones, son activantes. Cuanto más larga era la cadena, mejor donor de electrones, y dijimos que los donores de electrones hacían a las moléculas menos ácidas. Por eso esta cadena, al tener 3 carbonos en vez de un carbono, genera que sea ligeramente menos ácido que el ácido acético, y el pKa es 4,82 en vez de 4,72. ¿Se entendió esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Viste que en el último tenés un solo carbono, o sea, no tenemos en cuenta el carbono que participa del ácido, ¿no? Solamente los demás. Claro, el carbono que participa del ácido es igual en las 4 moléculas. O sea, ese no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta el R. O sea, cuando uno analiza, vuelvo para atrás, lo que analiza es el grupo, el R, que está acá, que sea atractor de electrones o que sea donor de electrones. Los metilos, al efecto son donores de electrones. Entonces desestabilizan al carboxilato, y por eso su pKa es, bueno, mayor que los de, si querés, el de comparación. El 4,72 es lo mínimo que puedo tener, si no tendría el ácido fórmico, pero ya es muy ridículo. Este es el valor estándar, si se quiere, de un ácido, porque más chiquito que esto no hay, y acá la presencia del grupo donor de electrones hizo que, bueno, la acidez se desmejorara, el pKa es mayor, por ende. Pero bueno, fíjense una cosa, de 4,72 a 4,82 el cambio es mínimo. El cambio realmente notorio es por la presencia de elementos que estabilizan, en este caso al carboxilato, como los halógenos, que son elementos con electrotractores, es decir, elementos con mayor electronegatividad. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más de antes de pasar al de abajo? Sí, se entendió, gracias. No, de nada. Ahora, nuevamente, ¿qué comparo? En lo que comparo es, bueno, tomé el ácido butanoico de referencia, 4,82, es el mismo. Y ahora lo que analizo es la presencia de un átomo electronegativo a distintas distancias respecto del ácido, de la parte ácida, digamos, de la parte carboxílica. Fíjense, acá lo tengo en alfa, acá lo tengo en el carbono beta, y acá lo tengo gamma, en el carbono que sigue, que es gamma. Es decir, cada vez lo tengo más lejos, más alejado de la parte del carboxilato. Entonces, ¿qué pasa? Como efecto, el efecto inductivo también es un efecto que depende de la distancia. Depende de la distancia del elemento electronegativo respecto del centro, que está acá, donde voy a tener la carga negativa, que va a ser acá o acá, según cómo lo dibuje en el carboxilato. Cuanto más lejos esté, menos influye. Por lo tanto, fíjense que cuando está en el carbono vecino, o sea, el carbono alfa respecto de la parte del carboxilato, el pK es 2,84, porque realmente está muy cerca y está pudiendo hacer su efecto. Cuando ya lo paso al siguiente, al otro carbono, al beta, me da 4,06, y cuando yo lo elijo un carbono más, me da 4,52. Pero miren lo interesante, aún
yéndonos bastante alejados respecto del carboxilato, su efecto hace que el ácido, con el cloro acá en esta posición, sea todavía importante comparativamente con el ácido de referencia, que es el butanoico, que no tiene ningún elemento electronegativo. Por otro lado, un poco para concluir, fíjense una cosa, que la presencia de más de un átomo electronegativo influye un montón. Si yo acá comparo con un solo cloro, el pK es 284, cuando el número, no la cantidad, perdón, de cloros unidos al carbono, en este caso llega a 3, se hace todavía más ácido, porque tengo 3 átomos del elemento electronegativo, y el pK baja de 284 a 0,64. Bien. ¿Se entendió esto? Es decir, el ácido se analiza en función de el R o lo que tiene al lado. Obviamente, siempre tengo que tener como referencia algo parecido, ¿sí? Si no, no es posible compararlo. Por eso acá mantuvimos, en todos los casos, la misma cantidad, la misma cadena hidrocarbonada. Una pregunta. Dale. Por ejemplo, si el de abajo, el que estabas marcando recién del cloro, tuviera ¿Este? 3 cloros, el de la derecha. Si tuviera 3 cloros en vez de 1, el de pKa 284, ese comparado con el de arriba, ¿cuál sería más ácido? O no podemos comparar. El de No los abajo. podés comparar. No los podés comparar, porque, insisto, para comparar tenés que agarrar la misma cadena hidrocarbonada. Ah, ok, perfecto. Porque además, discúlpame, en el 284, no podés poner 3 cloros, podés poner 2 cloros. ¿Sí? Porque ya hay acá una parte así. Hay un R. Si vos acá lo comparás poniendo 2 cloros, seguramente el que tiene 3 va a ser más ácido. Pero estás comparando 2 cloros contra 3 y una cadena hidrocarbonada. Siempre se compara con respecto a una referencia. O sea, todo esto tiene sentido, son todos butanoicos. Esto lo que estábamos comparando es qué pasa cuando se alarga la cadena. El efecto de los alquilos como donores de electrones que, bueno, disminuyen la acidez. Correcto, pero estos 3 tienen la misma cantidad de carbonos. ¿Alguna duda más? ¿Dudas? No. No. Bueno, seguimos. A ver. Recién lo que acabamos de ver es, bueno, el efecto de los sustituyentes en ácidos carboxílicos alquílicos, es decir, donde el R es una cadena alquílica. Lo que vamos a ver en el problema 2 es el efecto de los sustituyentes en los ácidos carboxílicos llamados ácidos benzoicos, es decir, el ácido, entre comillas, del benceno. Y acá hay un problema, o hay una cuestión a tener en cuenta que es muy importante. A diferencia del fenolato, que habíamos visto antes, el ácido carboxílico, la parte ácida, no entra en resonancia con el anillo. Este tiene una resonancia interna, que es lo que vimos antes, entre las dos formas de carboxilato, pero esto no entra en resonancia con el anillo. Es decir, yo no puedo acá, como en el fenolato, establecer una resonancia para explicar cuál es la influencia del metóxido o del nitro. O sea, que no quiero ver a nadie el día del parcial haciendo acá una resonancia. El análisis solo lo puedo hacer teniendo en cuenta si el grupo sustituyente es un donor de electrones o si el grupo sustituyente es atractor de electrones. Igual que vimos antes, si es donor de electrones, desestabiliza el carboxilato. De tal forma que baja, disminuye la acidez, y si yo comparo el ácido benzoico
sin sustituir, con el ácido benzoico sustituido con el metoxilo, este es menos ácido, entonces el pKa aumenta de 4,19 a 4,46. Fíjense que al no haber resonancia, el efecto no es tan marcado como era en el fenolato. Y eso todavía es importante resaltarlo con el que sigue. El nitro es un grupo atractor de electrones, por lo tanto, por efecto de atracción de electrones, estabiliza el carboxilato, de alguna manera permite un corrimiento o un movimiento electrónico, aumenta entonces la acidez y su pKa es de 3,41. Siempre el nitro, en cualquiera de los ácidos, ya sea fenoles, ya sea ácidos carboxílicos, es un grupo que estabiliza mucho a la base conjugada y su efecto es más marcado. Sin embargo, si yo la comparo el ácido benzoico y el nitro, el para-nitrobenzoico, de 4,19 disminuye a 3,41. Si yo me acuerdo, no lo puse acá, del fenol que tenía 9,89, cuando yo le agregaba el nitro, como había una estructura resonante estabilizadora muy importante, disminuía de 9,89 a un pKa de 7, es decir, casi 3 unidades. Acá es una disminución de aproximadamente 0,6 unidades. O sea, el efecto es marcado, no tan marcado como cuando en vez de digamos, un corrimiento de alguna manera de electrones por atracción de electrones, realmente se produce una nueva estructura resonante. ¿Se entendió esto? Hay una cosa importante, perdón. Fíjense, yo siempre que comparo, tengo que comparar con una referencia. Y la referencia acá es el ácido carboxílico. O sea, siempre es respecto del ácido carboxílico, respecto del benzoico, ¿qué ocurre con la sustitución con el metoxilo? ¿Qué ocurre con la sustitución con el nitro? ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? No, me parece que quedó claro. Gracias. Bueno, sigo entonces. Profe, yo no entiendo por qué no entra en resonancia. Porque el carbono no puede entrar en resonancia. ¿Con qué par de electrones va a entrar en resonancia? Ah, claro, es verdad. Sí, ya entendí. El carbono acá tiene todos los pares de electrones ocupados, si querés. Entonces no puede entrar en resonancia. Tiene uno con este, dos con este oxígeno y uno con este oxidrilo. Para que entre en resonancia tiene que haber electrones en el orbital P libres, como para entrar en resonancia. Por eso, este de acá, que este metoxilo sí puede entrar en resonancia con el anillo, pero el carboxilato, por ejemplo, no. ¿Más dudas, gente? Bueno, sigo. Con eso vemos ya lo que serían los ácidos. Ahora cambiamos de tema, vamos a pasar nuevamente, ya están hartos, pero bueno, es algo importante, a la oxidorreducción. Ya vimos todas estas cadenas, ya vimos que un alcohol primario pasa al aldehído de aldehído ácido, que un alcohol secundario pasaba a acetona, y que un alcohol terciario no le pasaba nada. ¿Habíamos visto? Seguimos en lo mismo, no cambió. Los tres oxidantes fuertes, permanganato en medio básico, trióxido de cromo en medio ácido o dicromato en medio ácido. Y habíamos visto el PCC que me paraba la reacción de oxidación de alcohol primario al aldehído. Ahora me pide que haga las siguientes transformaciones. Si del alcohol me quiero oxidar, pero quiero hacer una oxidación parcial, o sea, llegar hasta el aldehído, lo que se usa, ya habíamos visto, es PCC en el solvente que es diclorometano o cloruro de metileno. Si quiero, como quien dice, llegar al máximo grado de oxidación, pongo trióxido de cromo en medio ácido o reactivo de Jones, que es lo mismo. Lo nuevo de esto es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ir de aldehído a ácido?
Si yo quiero ir de aldehído ácido, hay un reactivo específico, que es digamos, un reactivo que realmente tiene muy buenos resultados, le da el potencial, que es el nitrato de plata en medio amoniacal, que es el que van a ver cuando yo termine con esta clase, es decir, cuando terminemos este tema de derivados de ácidos, van a ver hidratos de carbono, y van a ver que este reactivo es muy importante con todas las hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono o azúcares tienen un aldehído asociado, y cuando yo lo quiero oxidar, para oxidar este aldehído, voy a utilizar nitrato de plata en medio amoniacal. Y además esta es una reacción que algunos a lo mejor la vieron en el secundario, es una reacción que da lugar a lo que se llama el espejo de plata, ¿sí? Da el espejo de plata y entonces me permite saber si efectivamente se produjo la oxidación del aldehído al ácido, porque la plata, que está como plata más, se reduce a plata cero, ¿sí? A plata metálica. Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? ¿Pregunta? Ven que como en todos los temas se va repitiendo y vamos como sumando lo que vimos en el anterior. Bueno, si no hay dudas, sigo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo hago para obtener ácido benzoico. Lo primero que vimos es qué eran los ácidos. Después presentamos ácidos carboxílicos, alquílicos. Después presentamos ácidos carboxílicos, arílicos, como es el benzoico. Llamo arílico porque acá tengo un fenilo de alguna manera, un arilo, y acá está la función ácida. Vimos cómo los sustituyentes influían. Vimos cómo podía oxidar, en este caso, cadenas alquílicas con sustituyentes, ya sea a partir del alcohol, a partir del aldehído para obtener el ácido. Vamos a ver qué pasa con la obtención de ácido benzoico, cómo lo puedo obtener y a partir de qué lo puedo obtener. Tengo muchos métodos. Si quiero obtener el ácido benzoico, un método es a partir de esto que se llama tolueno. La reacción que está ocurriendo es lo que se llama la oxidación de la cadena lateral del benceno. Les recuerdo, porque esta la vimos cuando vimos aromáticos. Para que esto ocurra es muy importante que el carbono vecino al benceno tenga un hidrógeno libre. Basta que tenga un solo hidrógeno. Con un solo hidrógeno, un CH ya, automáticamente se produce la ruptura oxidativa con el permanganato en medio básico, calor, y luego tengo que poner ácido, porque en medio básico me quedaba como carboxilato, si lo quedo como ácido carboxílico, le tengo que poner protón. La ruptura lleva siempre a la obtención del ácido, más una serie de productos de degradación, que en este caso solamente tengo un carbono, pero podría tenerla con una cadena alquílica re larga y solo termino obteniendo el ácido benzoico más productos de degradación. Esa es una manera. La otra manera es lógica, es partir del alcohol y oxidarlo como se oxidaría cualquier alcohol. ¿Cómo lo hago? Bueno, en realidad yo acá repetí permanganato, está mal, lo que quería poner es que, porque acá se da la ruptura también por cadena lateral, lo que quise indicar en realidad es el que me gusta más, es el alcohol simplemente con un oxidante fuerte, trióxido de cromo en medio ácido, me da lugar al ácido benzoico, ¿sí? Acá lo quise poner como oxidación de alcohol a ácido, pero esto de per se, al tener un carbono con un hidrógeno, termina siendo también una oxidación de la cadena lateral del benceno. El tercer método es, bueno, lo que dijimos antes, oxidar de aldehído a ácido. Cuando tengo un ácido, tengo el benzaldehído, no uso el nitrato de plata, no le da el potencial,
tengo que usar un oxidante más fuerte, que es trióxido de cromo en medio ácido. Simplemente por una cuestión de potencial. Uno elige el oxidante en función del potencial redox del par que está, digamos, oxidando o reduciéndose. Y por último, que es lo que vimos la clase pasada, lo que puedo hacer es usar una metilcetona, específicamente metilfenilcetona, y hacer nuestra famosa reacción del iodoformo. La reacción del iodoformo, si se acuerdan de la clase pasada, era una reacción que involucraba los hidrógenos en alfa, al carbonilo. Esto de acá, este carbono iba reemplazando sus hidrógenos por yodo, y luego en medio ácido, este carbono con 3 yodos precipitaba y me quedaba el ácido carboxílico. ¿Correcto? Bien. Entonces, tenemos 4 formas de hacerlo. La oxidación de cadena lateral, una oxidación del alcohol al ácido, una oxidación de aldehído ácido, y luego usar la metilfenilcetona, no puedo usar otra, digamos acá, para obtener, en todos los casos, el ácido benzoico, en este último caso a través de la reacción del iodoformo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, o sea, viste que en el B y en el C se puede usar el mismo oxidante fuerte en medio ácido. ¿Y cómo diferencio? Por ejemplo, si me ponen directamente el producto, puede ser cualquiera de las dos, digamos, por el que partís, ¿no? Puede ser tanto un aldehído como un alcohol. Sí. No. A ver, si te dice cómo obtenés esto y te ponen este reactivo, podés partir del alcohol, no podés diferenciar. No, acá no lo podés diferenciar, no. Ah, ok, listo. Gracias. Ya te entendí, sí. En el caso anterior, sí. Si me ponen esto y me ponen nitrato de plata en medio amoniacal, me están diciendo que partí del aldehído. Si me ponen trióxido de cromo, me están diciendo que partí del alcohol. Acá sí lo puedo diferenciar. Acá no, porque el potencial del nitrato de plata no te oxida de aldehído a ácido. Hay una aclaración acá, perdón. Si bien acá hay un hidrógeno, van a decir, en el carbono, hay un hidrógeno alfa, este hidrógeno no es un hidrógeno de cadena alquílica. Cuando uno habla de oxidación de cadena lateral del benceno, este carbono tiene que ser un carbono alquílico. Esto que es un carbonilo no es lo mismo. O sea que la oxidación de cadena lateral se da con un hidrógeno de un carbono, si se quiere, sp3. Porque de golpe lo miré y uno está acostumbrado, pero bueno, usted va a decir acá hay un CH, bueno, no es una oxidación estrictamente de cadena lateral. ¿Más dudas? Perdón, yo no entendí lo último que dijo. No, porque cuando lo vuelvan a mirar, después se van a dar cuenta que yo cuando dije que hacíamos una oxidación de cadena lateral, ¿qué dije? Que necesito un carbono unido a un hidrógeno. Bueno, acá tengo un carbono unido a un hidrógeno. Pero la ruptura de cadena lateral necesita que este carbono y este hidrógeno ¿sí? correspondan a un carbono sp3. Cuando el carbono que es un carbono sp2, no reacciona por oxidación de la cadena lateral del benceno con permanganato en medio básico, para obtener el ácido tengo que poner trióxido de cromo, ¿sí? En medio ácido. No es una ruptura, esto es una oxidación. Esto es una ruptura de la cadena lateral, que no es exactamente lo mismo. O sea, porque acá ustedes ven un CH3, pero si acá ven un CH2, CH3, también me daría esto más los productos de degradación. Y entonces estamos hablando realmente de una oxidación de la cadena lateral. ¿Se entendió lo que quise decir? Lo aclaré. A veces cuando el refrán dice no aclares que oscurece, pero es porque si no les iba a surgir a posteriori la duda de qué pasaba con esto que era un hidrógeno unido a un carbono.
Sí, se entendió, gracias. Y Bárbaro. si tuviera el benzaldehído justamente con los reactivos que están en la reacción A, ¿pasaría algo? Sí, da lo mismo, pero no da, esto es un oxidante fuerte, pero no da por oxidación de la cadena lateral. O sea, pondría lo mismo, daría esto. Este oxidante es súper fuerte, el permanganato, en medio básico calentando. Pero lo que quiero que quede claro es que daría esto por una oxidación del aldehído a ácido y no por una ruptura de cadena lateral, ¿sí? Para que no hagan aclaraciones así el día del parcial que no corresponden. Ah, claro, entonces el producto es el mismo, pero el mecanismo va a ser lo que cambia. Otro mecanismo, tal cual, es simplemente una oxidación. Perfecto. ¿Más dudas? Bien. Y ahora tenemos un hermoso combo. Este problema es el problema 9, en realidad es un problema de práctica, pero bueno, me gusta porque en realidad me permite como sintetizar un poquito la acidez de todos los compuestos que venimos viendo. Si bien esto ya lo vimos o lo mencionamos, quiero reforzarlo otra vez. La pregunta es, yo tengo ciclohexanol, tengo fenol y tengo ácido benzoico. Me preguntan cuál es el comportamiento, es decir, qué ocurre si yo a estos tres compuestos, que están en cada uno en un tubito de ensayo distinto, le agrego bicarbonato de sodio acuoso en solución saturada, o le agrego en otro tubito, cada uno de estos, tres tubitos más, y a cada uno de ellos le agrego hidróxido de sodio 1 molar. Veamos qué pasa con el alcohol. Dijimos que, bueno, este alcohol tiene un pKa de 16, en forma general el pKa de los alcoholes está entre 15 y 25. Si yo pongo bicarbonato de sodio, bien, y pienso la reacción, es decir, que este bicarbonato me abstraiga este protón, me quedaría este alcóxido y me quedaría ácido carbónico. Ahora, estoy planteando una reacción donde un ácido de pKa 16 genera un ácido de pKa 5,5. Y esto es absurdo. Un ácido más débil no puede generar un ácido fuerte. Es decir, que si yo al ciclohexanol le agrego bicarbonato, no voy a observar absolutamente nada. Ahora, bueno, digo, bueno, está bien. El bicarbonato no me permitió la reacción ácido-base. ¿Qué pasa si le pongo una base más fuerte, como es el hidróxido de sodio? Si le pongo una base más fuerte, como es el hidróxido de sodio, la reacción va a ser que obtengo acá el alcóxido y obtengo agua. Pero el pKa o pKw del agua es 14. Sigue siendo el alcohol más débil que el agua. Es decir, el ciclohexanol como ácido es más débil que el agua, si se quiere, como ácido. Es decir, el agua más agua me daría hidrógeno, me daría la reacción ácido-base. Para considerar que algo no es válido, la diferencia en general es aproximadamente 2 órdenes. Y acá este es 2 órdenes menos ácido que el agua. ¿Qué pasa acá? Acá tengo el fenol y luego reaccionar con bicarbonato. Tendría fenolato de sodio y ácido carbónico. Si ahora vuelvo a comparar, el fenol sigue siendo un ácido mucho más débil que el ácido carbónico. Por ende, nuevamente esta reacción no va a ocurrir. Pero por el contrario, si yo agrego en el tubito que tengo el fenol es líquido, les cuento, hidróxido de sodio, se forma el fenolato de sodio y se forma agua. Pero ahora el fenol es más ácido, tiene un pKa más chico que el agua. Es decir, el fenol reacciona
con una base para dar la sal correspondiente. Esta reacción ácido-base ocurre. Y les pido disculpas, me comí acá que si esta reacción ocurre y hay pKas involucrados, esta reacción es un equilibrio, no es irreversible como parecería acá. Me comí la flecha para el otro lado. Acá tiene que ir flecha de ida y flecha de vuelta. ¿Qué pasa si hago con el ácido carboxílico? Bueno, el ácido carboxílico lo hago reaccionar con bicarbonato, me da el carboxilato de sodio y el ácido carbónico. Acá, nuevamente, el ácido carboxílico es un ácido más fuerte que el ácido carbónico, y entonces el equilibrio sí es posible, la reacción ácido-base es posible, está desplazada hacia la derecha, y voy a obtener el carboxilato de sodio. Nuevamente me comí acá la doble flecha, error mío terrible, esto está en equilibrio. Obviamente, si con el bicarbonato ya tuve reacción ácido-base, y el bicarbonato es una base más débil, con el hidróxido de sodio la reacción todavía va a ser más marcada, va a ser más desplazada hacia la obtención de carboxilato de sodio. O sea que yo me voy a asegurar que la mayor parte de mi sistema tenga carboxilato de sodio más que el ácido carboxílico. O sea, tenga acá el benzoato de sodio en mayor proporción que el ácido benzoico. Y no me acuerdo cuál era la pregunta B, porque puse la respuesta. Creo que la pregunta era cuál era el gas que se observaba cuando se hacía la reacción. Cuando la reacción se produce, que es en el caso este de acá, que es el único que realmente reacciona el ácido, cualquier ácido, ¿no? Cualquier ácido reacciona en general con el bicarbonato, lo que se desprende es dióxido, acá es ácido carbónico. El ácido carbónico rápidamente descompone y da agua y dióxido de carbono. Y las burbujitas que van a ver en el laboratorio cuando hacen esta reacción corresponden a la liberación de dióxido de carbono en el tubito. Con lo cual, bueno, esta reacción, al desaparecer el ácido carbónico y transformarse en agua y dióxido de carbono, en definitiva también va a estar muy desplazada hacia la derecha. Porque cuando, acuérdense por el Chatelier, le saco uno de los productos, se va descomponiendo, se va yendo otra vez, va reaccionando para dar nuevo producto. Y creo que la pregunta 3 del B3I, no me la acuerdo exactamente qué decía, pero bueno, creo que preguntaban cuál era el gas que se liberaba, y la única forma que yo tengo de obtener el alcóxido, ya que no lo puedo hacer con bicarbonato y no lo puedo hacer con hidróxido de sodio, es utilizar sodio o potasio metálico. Con eso se hace una reacción redox, se forma esto que tienen acá. Si yo pongo acá alcohol, pongo el ciclohexanol, le pongo sodio 0, se forma el alcóxido de sodio, sí, se hace esa reacción, y se desprende hidrógeno. ¿Por qué? Porque el protón se reduce a hidrógeno, acá, y se produce una oxidación del sodio 0 a sodio más. Si bien la reacción parecería que es una reacción ácido-base, en realidad la forma de obtener el alcóxido es mediante una reacción que es redox, donde el sodio metálico, sodio 0, pasa a sodio más, y el protón del bicarbonato pasa a hidrógeno. El protón del bicarbonato, no, perdón, el protón de cualquier cosa, del alcohol, pasa a hidrógeno 2. Del carbonato no tiene nada que ver. El protón que acá se perdió pasa a ser hidrógeno. O sea, hay una oxidación del sodio y una reducción del protón. Perdón, ¿Dudas? entonces ahí no habría bicarbonato ni nada, es solo el alcohol. No, porque este era el alcohol. No, acá va sodio 0 si quieren. Acá va sodio. Okay. Solo el alcohol con el sodio. Claro, ahora lo escribo. Esperen, perdón. Fue que es para no poner tanto acá. Acá sería. No, está bien, era para aclarar nomás. ¿Sí? Acá sería
A Rosalía se le da bien, pero a mí se me da mal. Sodio 0, y acá sería, no hay... Ay, no me salió tan mal, hidrógeno, ¿sí? O sea, esto no estaría. Esto más sodio 0 da esto más hidrógeno. Correcto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta de esto? El ítem C de este problema les queda a ustedes. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? No hay dudas. Pero mejor. Borremos esto por si no nos queda para el siguiente. Buenísimo. Bien. A ver ahora. ¿Hola? ¿No me quiere rolar? Ah. Ahora sí. Ahí va. Muy bien. Esperen un segundito. Voy a dejar de compartir un segundito. No me están dando bien, así que lo voy a volver a cargar. Franco, Dime, acá estoy. ¿puedes tomar lista antes de que Sí, cambies, por favor? Gracias. está bien. Hola chicos, ¿cómo va? Voy a empezar a tomar Hola. lista. Bueno, empiezo. Ailén Aguado Busser. Presente. ¿Es Busser o Basser? Perdón. Busser. Busser, ok. Brenda Flores. Avísenme si escriben por el chat porque ahora mismo no lo estoy viendo. Ah, ya está, ahora lo veo todo. Brenda Flores. Ah, presente. Presente por el chat. Gracias. Ciro Casalins. Presente. Bien. Dalia Friedman. Acá. Ok. Daniel Loprete. Presente. Daniela Méndez Cetrini. Acá. Bien. Eric del Campo. Presente. Florencia Yael Brett. Gabriela Lourdes Meija Meneses. Irina Mailén Siniuk. Presente. Itziar Zaira Iglesias. Presente. Laura Diana Salas Mírez. Presente. Laura Soledad Fernández. Lucía Belén Fojo. Presente. Lucía Lorena Stancanelli. Presente. Manuel Recabarren. Hola, acá. Okay. Martina Norres. Acá. Ornella Belén Alasia. Sabrina Fernanda Coria. Santiago Iván Gómez. Presente. Bien. Victoria. ¡Ah! Santiago, sos vos. Hace 2 clases que me tiene intrigada la gala Magalí esta. Yo decía, hay alguien que está escuchando la clase y no tiene nada que ver, pobre. No, perdón, es que estoy en otra compu y no sé cómo No, cambiar. está bien. Pero la clase pasada también, y dije, ¿quién será? Dije, bueno, está bien, Santiago, sos vos que estás como gala, estás como otra persona. Sí, perdón por eso. Perfecto. Dale, perdón. Victoria Keitelman. Presente. Victoria Seco. Presente. Bien, voy a repetir de vuelta los que no escuché nada. Florencia Yael Brett.
No creo que venga, porque ya no vino ni al parcial, no vino nunca más. Gabriela Lourdes Meija Meneses. Okay. Laura Soledad Fernández. Ornella Belén Alasia. Presente. Volvió. Acá está. Sí, yo sé que la pensé haberla visto, pero... Sabrina Fernanda Coria. Bueno, nada, ya está. Si aparecen después, me escriben por el chat y sigo completando. Gracias, chicos. Muy bien. Volvamos ahora con nuestros derivados de ácidos. Ahí está. Bien. ¿Quién está en el chat? Espera. Sí, Sabrina está en el laboratorio de química inorgánica. Sí. Está bien. Poné que era ella, no nos acordábamos quién era. Ok. Gracias por el aviso. Sí. A ver. Bueno, ahora nos metemos en el grupo funcional. Recién vimos como grupo funcional el ácido, pero en realidad el que es reactivo, el que va a tener un mecanismo y una reacción característica, van a ser los derivados de ácido, es decir, los que van a reemplazar el grupo oxidrilo por otro grupo funcional. El grupo carbono doble enlace oxígeno, cuando hay un Y, es decir, un grupo asociado que no es oxidrilo, este grupo carbono doble enlace oxígeno se llama grupo acilo. Acilo. De ahí, para que se acuerden, que no sé si se acuerdan, que cuando hablábamos de la obtención de sustituyentes en los bencenos de una acilación de Friedrich-Crafts. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué? Porque el grupo este era un cloruro de ácido, el grupo este era el grupo acilo. Bien. A ver. Si el I, dijimos, es oxidrilo, lo llamamos ácido carboxílico, eso ya lo sabíamos. Si este Y es un halogenuro, en general se usa cloruro, no les voy a mentir, esto es cloruro de acilo. Si este Y es un OR', o sea que R y R' pueden ser iguales o pueden ser diferentes, tenemos un éster. Si esto es un oxígeno, acá hay un carbono otra vez con un doble enlace oxígeno y un R', es un anhídrido. Si este Y es un NH2 o en general un NR2, es una amida. Bueno, y si acá tengo un R carbono nitrógeno, esto es un nitrilo. El punto es que, sacando el ácido carboxílico, todos los derivados de ácido, de alguna manera, pueden interconvertirse, no todos en todos, pero mediante un mecanismo que se llama de sustitución nucleofílica de acilo, o al acilo, según el libro que lean. Bueno, vamos a ver un poco en qué consiste esta sustitución nucleofílica, y lo más importante que vamos a ver hoy es cuál es la reactividad relativa de cada grupo funcional y qué es lo que determina su reactividad. Ay, hoy está que no me quiere funcionar. Bien. Así como cuando nosotros pasamos a el doble enlace, a los alquenos habíamos puesto como dos caminitos, acá también puedo poner dos vías. ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? En definitiva, yo sigo teniendo un grupo carbono-oxígeno, lo cual quiere decir que este carbono sigue teniendo una densidad de carga positiva y este oxígeno sigue teniendo su densidad de carga negativa. Es decir, que la reactividad del carbono del enlace oxígeno, de este acilo,
es la misma que la que tenía el carbonilo, desde el punto de vista de la reactividad. Quiere decir que si acá hay una densidad de carga positiva, este es un centro electrofílico, y entonces el ataque, al igual que veíamos con aldehídos y cetonas, va a ser por parte de un nucleófilo. Es decir, que en una primera instancia ves tener esta estructura tetraédrica, donde el nucleófilo se unió al carbono, y el oxígeno movió el par de electrones del enlace pi, quedando con carga negativa. Esto que tenemos acá es lo que en realidad ocurría para aldehídos y cetonas, y nos quedamos ahí. ¿Cuál es el punto? Si Y es hidrógeno, con lo cual teníamos un aldehído, o es R, con lo cual tendríamos una cetona, tanto el hidrógeno como el R era un pésimo, más que mal, pésimo grupo saliente. Y la reacción terminaba en una adición nucleofílica. Pasando del oxígeno menos al oxidrilo mediante la protonación del oxígeno, es decir, pasando del alcóxido de alguna manera al alcohol. El otro camino que podía tener era que se eliminara este oxígeno, y ese era el caso que obteníamos como adición nucleofílica más una eliminación, que vimos la clase pasada que daba lugar a las iminas. Pero para que se forme la imina, nuevamente, el grupo Y tiene que ser o hidrógeno o R, es decir, aldehídos y cetonas dan dos vías. Una adición nucleofílica donde se termina ahí la adición nucleofílica, o una adición nucleofílica seguida de una eliminación que daba lugar a las iminas. En el caso de los derivados de ácidos, la diferencia es que Y es un buen grupo saliente, cloro, metroxilo, acetato, etc. Con lo cual, al ser un buen grupo saliente, en vez de quedarme en esta estructura tetraédrica y protonarse, lo que ocurre es que el I- se va. La carga negativa, igual esto lo vamos a ver ejemplo por ejemplo, la carga negativa en forma general va a migrar hacia acá, haciendo que el Y se vaya como Y menos. Es decir, lo que tengo ahora es que sustituí el Y por el nucleófilo, y lo que tengo es una sustitución nucleofílica en acidos. Es importante que entiendan estas dos vías de reacción que son diferentes y que solo dependen del sustituyente unido al carbono doble enlace oxígeno. ¿Alguna duda de esto? Sí, perdón, iba a preguntar. Dijiste que la carga negativa que está en el oxígeno migra hacia el I. Acá, hacia acá. Migra hacia acá, genera el doble enlace, y entonces el Y se lleva el par de electrones y queda como I menos. Ah, ok. Gracias. Igual ahora, como vamos a ver tantos ejemplos de esto, lo vamos a poner muchas veces. Dale, gracias. No, no te preocupes. ¿Alguna duda más? ¿Más dudas? ¿Paso? ¿Sigo? Bueno, así no se hace tan tarde. Bien. Entonces vamos ahora a, nuevamente, para que se entienda, a cuál es el mecanismo general y cuál es y de qué depende la reactividad de los derivados de ácido. Para la que me preguntó recién, acá está más descrito, en un solo paso, en el sentido que yo no tengo las dos vías. Primer punto, tengo acá una densidad de carga positiva, el oxígeno tiene su densidad de carga negativa, el nucleófilo, cargado negativamente o simplemente a través del par de electrones de no enlace, ataca al carbono electrofílico, se abre este doble enlace, los electrones pi van hacia el oxígeno, tengo mi estructura tetraédrica, como ahora el Y es un buen grupo saliente,
ese par de electrones que generó esta carga negativa migra hacia el carbono, y el Y se lleva el par de electrones del enlace, ¿sí? Que ahora quedó acá en verde. Como les dije antes, puede ser un éster, un cloruro o una amida, ¿sí? Esos son los reemplazantes, los sustituyentes, no reemplazantes, los sustituyentes en estos derivados de ácido. En el problema 4, los que nos dicen es que el nucleófilo que ataca es el oxidrilo. Y disculpen que acá quedó el par de electrones perdido, tenía que estar encima del oxígeno. ¿Cuál es la reactividad de derivados de ácido? Bueno, me dicen que la reactividad es que el cloruro de acilo es el más reactivo, el anhídrido le sigue, el de reactividad intermedia es el éster, parecido al ácido, pero ojo con este tema, lo vamos a trabajar un poquito más en un ratito, y el que es muy poco reactivo es la amida. Y esto, ustedes dirán, bueno, pero esto es mucha química. En realidad es muy, pero muy importante en todos los organismos. Los derivados de ácidos son compuestos muy frecuentes en los organismos, sobre todo, bueno, en los organismos como nosotros, los mamíferos. Y el organismo es sumamente inteligente. ¿En qué sentido? Cuando ustedes vean química biológica, van a ver que la mayor parte de las reacciones involucran ésteres. ¿Me van a decir por qué? Bueno, porque el éster es una estructura intermedia versátil. Versátil quiere decir que es capaz de dar amidas. Y esta no es ni tan reactivo como un halogenuro de acilo o como un anhídrido, ni tan poco reactivo como una amida. Entonces el organismo eligió a los ésteres como estructuras intermedias en el metabolismo. La mayor parte de las rutas metabólicas que van a ver utilizan ésteres. Por este motivo, o sea, la naturaleza misma, si es la química hablo a decir, si el mecanismo general, eligió la ruta metabólica más favorable. Y las rutas metabólicas más favorables a partir siempre de los ésteres. Y la reactividad es, bueno, muy poco reactivo y esto muy reactivo. La reactividad, entonces, en realidad viene dada por 4 efectos, que a veces no tienen por qué estar asociados, e incluso pueden ser contrapuestos. Los efectos son siempre los mismos que venimos viendo en todas las reacciones y en todos los mecanismos de reacción. Por un lado, siempre tengo el efecto inductivo. El efecto inductivo, les recuerdo que es un efecto donde el grupo Y es un grupo atractor de electrones. Ese efecto inductivo se produce a través del enlace sigma, porque el par de electrones está más cercano al Y, y esto aumenta la reactividad del grupo acilo porque deja esta carga positiva mucho más expuesta, y entonces este carbono tiene aumentado lo que llamamos su electrofilia. Si tiene aumentada su electrofilia, si está más disponible, si es más reactivo, bueno, va a ser más fácil que acá ataque el nucleófilo. Por otro lado, el segundo efecto es la posibilidad de resonancia, es decir, que existe una resonancia entre el acilo y el grupo sustituyente, este Y. Es decir, que yo puedo escribir una estructura resonante de este tipo, que el Y tenga un par de electrones involucrados, se genera acá el doble enlace, se abre el oxígeno, y tengo una estructura resonante con el Y con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Estos dos efectos, inductivo y resonante, van a ser determinantes al momento de decidir cuál va a ser la reactividad y por qué. Pero además, siempre tenemos el mismo problema, tenemos un efecto que llamamos estérico, es decir, en todas las reacciones, todas, desde sustitución nucleofílica hasta la última, el acceso al
carbono de alguna manera reactivo, el carbono donde se va a producir la reacción, tiene que estar disponible. Si tengo grupos voluminosos rodeándolo, el acceso, digamos, del nucleófilo, en este caso, a esta densidad positiva, se va a ver bastante impedido. Entonces, el factor estérico también juega un rol más allá del efecto inductivo o las formas de resonancia. Pero acá, al igual que en toda sustitución nucleofílica, no se olviden que esto es una sustitución nucleofílica, en definitiva, el grupo saliente también juega un rol. ¿Qué llamamos como grupo saliente? Ahora lo vamos a ver mejor. Es decir, la estabilidad de este y menos es muy importante. Cuanto más estable sea este y menos, este grupo saliente en la solución, mayor va a ser la reacción hacia la derecha para obtener el derivado, ¿sí? Digamos, el derivado o el otro tipo de derivado por sustitución nucleofílica. Entonces, ahora vamos a retomar, pero los 4 efectos que vamos a analizar para poder determinar por qué esta es la reactividad que me dicen, van a ser el efecto inductivo, las formas de resonancia o el efecto resonante, los factores estéricos y el grupo saliente. Voy a la otra y cualquier cosa me consultan de esta porque la otra está mejor explicada. Entonces, vamos a ver uno por uno los factores. Primer factor es el factor inductivo que viene dado por la electronegatividad. El efecto inductivo atractor de electrones del grupo Y va a aumentar la reactividad del carbonilo. Dijimos que aumenta la electrofilia. ¿Correcto? La resonancia, bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá esta estructura, el éster, siempre pongo el éster porque es el intermedio, tiene la posibilidad de migrar para acá, o tiene la posibilidad de este par de electrones migrar para acá. O sea, yo tengo la posibilidad de tener más de una estructura resonante en el caso del éster. Si analizo la resonancia, en este caso, de los 5 tipos de compuestos, me encuentro que en el caso del cloro esta resonancia es muy débil. En el caso de los anhídridos puede ir para un lado o para el otro, con lo cual no hay una resonancia definida y esta resonancia es sumamente débil porque deja la otra zona de la molécula desestabilizada. En el caso del éster, que siempre digo es el jamón del sándwich, es el medio, es moderada. Acá arriba pusimos las 3 estructuras resonantes posibles. Del éster, abriendo, o sea, yendo para acá para dar esto, o para acá, del metoxilo para dar este. En el caso de la amida, esta resonancia es fuerte, y en el caso del ácido carboxílico vimos que hay 2 estructuras resonantes, con lo cual este es sumamente fuerte el efecto por resonancia. Bien. Entonces, en función de esto, en función de estos 2, que son los 2 primeros que analizamos, es decir, en función de el efecto inductivo y la resonancia. ¿Qué pasa con los cloruros de ácido? Tienen por resonancia una estabilización muy pobre, pero por otro lado, por electronegatividad, el efecto inductivo es muy grande porque aumenta la electrofilia del carbono, porque son los elementos sumamente electronegativos, con lo cual son muy reactivos, ¿sí? Porque no estabilizan por resonancia la molécula, no atraen, ¿sí?, el par de electrones del enlace sigma, dejando este carbono
expuesto, digamos, con su densidad positiva muy expuesta, lo cual en definitiva los hace los compuestos más reactivos. Si uno analiza el que sigue, el más reactivo es el cloruro de ácido, el anhídrido, habíamos dicho que tiene una estabilización pobre por resonancia, con lo cual, bueno, si la estabilización por resonancia es pobre, va a ser reactivo. Acá muestro todas las estructuras resonantes. Y si uno observa acá, este grupo es, desde el punto de vista de la electronegatividad, al estar acá un oxígeno, un carbono, un oxígeno, este oxígeno de alguna, del medio, este oxígeno de alguna forma expone este, pero no logra, digamos, producir un corrimiento del par de enlace en ambos casos. O lo hace en uno o lo hace en otro, no al mismo tiempo. Con lo cual, el efecto inductivo es menos marcado que en el caso de los halogenuros. Bueno, los ésteres, como todo, es el intermedio. Permiso. Acá ahora el éster, dijimos, tiene estructuras resonantes, y por electronegatividad yo tengo el oxígeno que sí tiene un mayor efecto, digamos, atractor, pero la resonancia de alguna manera le quita, le da mayor estabilidad, haciendo que sean más estables que los anhídridos por resonancia. Y las amidas son muy estables por resonancia. Y son muy estables por resonancia. Si la resonancia estabiliza a la amida, esta estructura es sumamente... Eso hace que entonces reaccione muy poco, y en nuestro caso sean muy difíciles de reaccionar. Hablo de hidrolizar porque en el problema 4 lo que me piden es qué pasa si yo agrego un oxidrilo. Y justamente como agrego un oxidrilo, acá hay que tener cuidado. El ácido carboxílico, si yo le agrego un oxidrilo, no estoy formando una reacción de sustitución nucleofílica al acilo, sino que simplemente ácido más base me va a dar una reacción ácido-base. Entonces, estoy formando un carboxilato, pero estoy formando un carboxilato no por el mecanismo de sustitución nucleofílica, simplemente por una reacción ácido-base. Por otro lado, si uno analiza el tema de la resonancia, no nos podemos olvidar, porque ya lo vimos, que los carboxilatos están muy, bueno, no importa, me voy muy atrás, sino que los carboxilatos están muy estabilizados, acá, perdón, acá está, creo que estaba por acá. Están muy estabilizados, ¿sí? Porque esto va acá y esto va acá, están muy estabilizados por resonancia. Porque tienen dos estructuras resonantes equivalentes, lo cual hace que no tengan una sustitución, una reacción de sustitución nucleofílica al acilo importante. Bien. Ahora voy a los otros dos factores. ¿Alguna duda de esto? Sí, perdón, hago una pregunta. Entonces los ácidos carboxílicos, justamente por resonancia, son más estables que las amidas, pero en la diapositiva anterior no habíamos puesto que eran más reactivos. No, espera. Los ácidos carboxílicos, no. El carboxilato, no dije que era ácido carboxílico, el carboxilato es el que es... El carboxilato es el que es sumamente estable porque tiene dos estructuras resonantes equivalentes. Si acá pones un hidrógeno, no sé si lo puse en alguna diapositiva anterior, no sé si la puse en la siguiente. Aguantame, no. El ácido
el ácido carboxílico, el punto que yo tengo, el problema que yo tengo, es que no tiene dos estructuras resonantes equivalentes, ¿sí? Porque acá me va a quedar, ponerle acá oxígeno y acá me va a quedar OH, con lo cual cuando esto se modifique acá me queda carga negativa y acá me queda OH+. No son equivalentes las dos estructuras resonantes. Sí, esa estabilización entre el O y el OH es más favorable que entre el O y el R, digamos, el anterior, entre esta. ¿Entendés? Acá poner OH o poner OR, el OH está relativamente igual de estabilizado que poner O metilo. Por eso yo en algún momento les puse, a ver, acá. No, claro, sí, lo que me confundió a mí fue la diapositiva anterior a esta. Sí, sí, tratando de ponerla. Ah, ok. Acá lo que puse que el ácido es igual, no el carboxilato. El problema que uno tiene es que en el caso que vamos a ver ahora, al poner medio básico yo no tengo más ácido. Al poner medio básico yo acá que tengo un carboxilato. El carboxilato no reacciona. Yo le estoy explicando por ahora la reactividad general, pero el ácido como ácido reacciona más o menos igual que el éster. Pero si yo tengo un medio básico, voy a tener ácido carboxílico, no, voy a tener carboxilato. Y el carboxilato está muy estabilizado por resonancia y entonces no va a reaccionar, ¿correcto? ¿Sí? Claro, es decir, si sí, yo sí. pongo ácido y medio básico, la especie reactiva es el carboxilato. Y el carboxilato no reacciona, no da sustitución nucleofílica a la sina, porque está terriblemente estabilizado, más estabilizado que la amida. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, si ahora analizo todo, ¿qué pasa? Ah, no, perdón, yo me quedé a la última. Me quedaron los dos factores, perdón, me había comido esto. Los factores es bueno. ¿Qué pasa con el impedimento estérico? Los dos factores fundamentales para comparar los derivados de ácido son los anteriores porque me permiten comparar los distintos grupos funcionales unidos al asilo. Pero también dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo tipo de derivado de ácido, hay que recordar que cuanto mayor sea el acceso a este centro, o sea, cuanto más electrofílico pueda ser, mayor va a ser el ataque del nucleófilo. Lo cual, si está rodeado de grupos voluminosos, como en este caso, la reactividad va a ser mucho menor que si está rodeado acá de un metilo. O sea, un metilo no es igual a una estructura como esta de tipo tarbutilo. Obviamente, este de acá va a tener mayor reactividad que este de acá, solamente por una cuestión de impedimento estérico. No estoy comparando ningún tipo de efecto ni inductivo ni de resonancia. Simplemente por una cuestión, si se quiere, de tamaño. Y para mí esto es muy importante, y es el grupo saliente. Es decir, desde que nosotros vimos sustitución nucleofílica con halogenuros de alquilo, vimos que una de las características de los halogenuros es que realmente se estabilizan muy bien en solución. Y eso permite que el halogenuro de alquilo sea una especie reactiva y tenga su sustitución nucleofílica. Por eso, este último punto suma, de alguna manera, a lo que es la reactividad. Si además del efecto inductivo, además de tener una pésima resonancia, yo tengo en cuenta que el halogenuro se estabiliza en solución, el halogenuro de acilo va a ser el grupo más reactivo. Y si yo miro, un minutito,
para atrás, a ver si puedo, si yo miro para atrás, este grupo va a ser un grupo que se va a estabilizar. Este grupo se va a estabilizar porque fíjese que cuando se pierde, acá ataca el nucleófilo, se pierde en realidad un éster, y el éster es estable en solución. Cuando acá esto se pierde un alcohol, y acá se pierde, un alcóxido, si no estoy en medio ácido, y acá se pierde el amiduro. Recuerden que el amiduro no es para nada estable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que justamente si yo analizo también, más allá de la resonancia, más allá del efecto inductivo, el grupo saliente, la reactividad también me da lo mismo. Que este es el más reactivo, porque el cloruro es el que mejor se estabiliza. Luego este, porque tengo un éster como grupo saliente. Acá ya empezamos a tener más problemas, porque tengo un alcóxido, pero en realidad lo puedo transformar fácilmente en alcohol, y el amiduro es un pésimo grupo saliente. O sea, es como el oxidrilo. Eso también justifica por qué el ácido le cuesta de alguna manera reaccionar, porque como oxidrilo no va a reaccionar, lo voy a tener que sacar como agua. Bueno. Antes de seguir, ¿dudas de esto? Pongo para atrás todas las diapositivas, pero quería dar el panorama general. ¿Alguna duda de esto? ¿Hola? No, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno, esta vez no se pueden quejar. Va a tener el fin de semana para mirar esto, y yo ya mañana es jueves, ya mañana posteo la otra presentación, la termino y la pongo, y van a tener todo el fin de semana para mirar todo lo que es ácido, todos juntos si quieren, para que el miércoles ya podamos terminar con esto y trabajarlo mejor. A mí no me llegó ninguna comunicación de que yo mandé al campus, sigue sin mandar. Yo a ustedes les mandé la comunicación por el campus y después les escribí un mail general. ¿Le llegó mi mail general? ¿Le llegó el del campus? Es solo una pregunta para saber. El mail general que mandaste llegó, el del campus no. El de campus, nada, no sirve para nada el campus, ok. Sirve para poner las cosas, pero no podemos mandar mensajes por ahí. Excelente, bueno. Ahora, si ahora analizo entonces específicamente qué es lo que ocurrió, qué pasa cuando yo a estos compuestos le hago una hidrólisis alcalina, es decir, oxidrilo medio acuoso, teniendo en cuenta los reactivos propuestos, todos me van a dar el carboxilato, o sea, acá entre el OH me da el carboxilato, acá entre el OH me da el carboxilato, acá entre el OH me da el carboxilato, acá entra el OH y me da el carboxilato. Lo que es verdad es que como la amida tiene todo en contra, es muy, pero muy difícil que se produzca una hidrólisis alcalina. Muy, pero muy difícil que esto se hidrolice. Ahora, como lo que me pedían es cuál es el orden de reactividad, el cloruro de ácido es más reactivo que el anhídrido, más reactivo que el éster, y por último, el muy, muy, muy poco reactivo es la amida. Y esto es, esto es muy importante también, cuando uno quiere hacer una hidrólisis, lo que vamos a ver nosotros cuando veamos saponificación de lípidos, porque es muy difícil obtener, si yo tengo un ácido graso que por algún motivo presenta una amida, mi grave problema va a ser hidrolizar la parte amida del ácido graso. A veces uno habla de ácidos grasos, pero en realidad la mayor parte de las saponificaciones, que se hidrolizan en medio alcalino,
va a venir dada en triglicéridos, pero todos los triglicéridos no están formados por ésteres de ácidos grasos. A veces tienen algún grupo amida involucrado, y vamos a encontrar que es muy difícil hidrolizar la parte amida, eso cuando hagamos laboratorio, la parte amida de un un aminoglicérido, es decir, que tiene una parte de amida. Pero decimos amino porque está unido por el nitrógeno. ¿Correcto? Así que, sobre todo para los de alimentos, a tener esto en cuenta para no meter la pata, ¿sí? Cuando tenga que trabajar con algún alimento que presente un cierto carácter lipídico. Bien. ¿Dudas entonces de este problema? No, profe, se entendió. Bien. Y ahora vamos a los ejemplos importantes, o sea, bueno, vamos a manos a la masa, como quien dice, vamos a la sustitución nucleofílica de acilo en particular. Me dan este ácido, me dieron un ácido que tiene una R de 6 carbonos, lo simplifiqué como R porque así no tenía dando vuelta una cadena que no esté involucrada en lo más mínimo en la reacción. Si este ácido, que tiene 6 carbonos más, lo hago reaccionar con metanol en medio ácido, me da el éster. Después, si esto lo hago reaccionar con amoníaco, me da la amida. Bien. La reacción entre el ácido y el éster es reversible. La reacción del éster para dar la amida es irreversible, porque yo les decía, la amida es mucho menos reactiva que el éster, y en algún lugar hace un rato pusimos que el éster en realidad, en medio ácido, tiene una reactividad similar al ácido. Entonces, esto está en equilibrio, pero esta parte para acá es irreversible. Yo acá les quise poner cómo es el tema de la esterificación en general. Yo tengo un ácido carboxílico, para hacerlo, para que reaccione, tengo muchas reacciones. Si lo hago en medio básico, en general me da el carboxilato, pero si tengo un alcohol muy chiquitito, si primario y chiquito, esto es un caso particular, primario y chiquito, puedo llegar a obtener el éster, pero esto es como la excepción a la regla. En forma general, el carboxilato no va a reaccionar. Si tengo un ácido carboxílico, medio ácido, y le agrego un alcohol, como es este caso, me da el éster. Obviamente que si este R es muy voluminoso, por eso es alcoholes simples, va a haber un impedimento estérico y va a ser difícil que se produzca el éster, pero también estamos buscando, digamos, poner las condiciones correctas. Y el cloruro de ácido, en general, no se trabaja en medio ácido porque vamos a ver que se necesita piridina para captar este cloro. Si bien el cloruro se estabiliza bien en solución, se estabiliza mejor si lo uno a una piridina protonada, o sea, forma una sal. Pongo el alcohol en piridina, porque parte del cloruro de ácido, y me da nuevamente un éster. Pero vamos a ver en particular ahora la esterificación de Fischer en medio ácido, es decir, lo del medio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Esto es para presentarlo. Ahora vamos a hacer la esterificación de este ácido con metanol. ¿Dudas de esto? ¿Sigo? Por ahora no. Por ahora. Entonces que viene, me matan. A ver. Entonces tenía el R, tenía mi ácido. ¿Y qué es lo que hacíamos siempre? Siempre decíamos, la mejor manera de trabajar es activando acá al carbonilo. O sea, activo en realidad el acilo más que el carbonilo. Activo el acilo acá
¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera me dejaba este carbono con un carácter electrofílico mayor. Acá ataca el nucleófilo. En este caso el nucleófilo es el metanol. En este caso es un nucleófilo débil, entonces no hay carga. Está atacando por el par de electrones de no enlace. Se une. No se olviden que cuando se une, al perder este par de electrones queda la carga positiva. Alguien se tiene que llevar este protón. Estoy en medio ácido, así que el que se lleva este protón, el único que puede actuar como base, aunque es débil, es el propio alcohol, con lo cual se lleva este metanol, este protón, el par de electrones de este enlace pasa acá, y me queda esto, o sea, me queda un intermediario acá tetraédrico. Bien. Acá, entonces, acá, se protona uno de los oxidrilos, puede ser este, como puede ser este, elegimos este por, acá cuando son OH ya son indistinguibles. Recuerden que el oxidrilo es un pésimo, horrible y espantoso grupo saliente, entonces para poder, digamos, transformarlo en grupo saliente, habíamos visto con alcoholes que los protono uno de los oxidrilos, por lo cual un par de electrones del oxígeno migra para formar el doble enlace, el agua se lleva acá el par de electrones, se generó un éster todavía con el acilo protonado, el agua se puede llevar este protón, o también el alcohol se puede llevar este protón. Todo depende de cuánta agua tengo o cuánto metanol tengo, y obtuve entonces mi éster. ¿Se entendió? En realidad, ahora voy a hacer un par de aclaraciones. El que haya agua no es lo mejor. A ver, ¿alguien me puede decir por qué que haya agua no es lo mejor y conviene trabajar con exceso de metanol y que sea el metanol el que se lleve este protón y no que haya agua? ¿Por qué tengo que de alguna manera eliminar el agua? No es bueno que haya agua. Hola, ¿por qué no es bueno que haya agua? Porque puede volver a protonar. ¿Protonar? No. ¿Puede ser porque compita con el metanol como nucleófilo? Excelente, Victoria, porque cuando llego a este punto, el agua puede llevarse el protón, o el agua como un nucleófilo, porque es un nucleófilo débil, al igual que el metanol, ataca acá, y como les dije todo el tiempo, la reacción es reversible. Entonces compite con el metanol y vuelvo a obtener el ácido carboxílico. Lo cual quiere decir que la esterificación de Fischer no es un buen método para obtener ésteres, y que uno lo que hace es, el agua que se va formando, la va retirando del sistema. Uno se las arregla para que el agua sea captada por algo para ser retirada del sistema. Muy bien. Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Están todos muy callados. Una pregunta. Sí, yo estoy un poco confundida. Entendí esto último, de que si agregamos el agua, la reacción es reversible y puede volver al paso anterior. Perdón. Sí, pero no es que digamos agua. Esta agua surgió de la eliminación acá para dar el éster. Claro, sí, pero entiendo que puede volver hacia atrás la reacción. No entiendo lo de que compite con el alcohol. ¿Compite en qué?
a ver, sí, ya entendí. Si vos tenés el agua, lo que quiso decir Victoria, y yo se lo entendí, es que si yo tengo que elegir la reacción de el ataque del metanol al ácido, la reacción del ataque del metanol al ácido compite con la reacción del agua al éster, ¿entendés? En ese sentido. Yo tengo dos reacciones posibles que de alguna manera indican que esto es un equilibrio y ambas reacciones están en competencia. Porque como es el equilibrio, esto puede ir para acá o esto puede ir para acá. En ese sentido decimos que compite. No es que el ácido carboxílico va a reaccionar con el agua, porque no reacciona el ácido carboxílico con el agua, porque esto más esto sigue dando ácido carboxílico de alguna manera. Lo que digo es que al estar en equilibrio, la reacción de formación del éster y la reacción de, si se quiere, disociación del éster para la del ácido, están en competencia. Eso es lo que quiso decir Victoria y yo se lo entendí. Es decir, puede ser uno, puede ser la otra. Ahora, si yo retiro el agua, ¿qué estoy haciendo? Al retirar el agua, estoy favoreciendo la formación del éster, ¿sí? Y no la vuelta hacia atrás, hacia el ácido. ¿Se entendió? ¿Contesté tu pregunta? ¿Eso apuntaba? Ahora sí. Sí, gracias. Perfecto. ¿Más dudas? Sí, viste que dijeron que se podía competir con el alcohol. El alcohol es porque lo estamos usando como nucleófilo, ¿no? O sea, lo estamos poniendo, no es que está participando. No, mira, permiso. La reacción es el ácido más el alcohol en medio ácido. Eso da el éster. Y da agua, la reacción da agua. Entonces, vamos de nuevo. Este es el reactivo. Si yo tengo el agua, como esto es reversible, el agua puede atacar al éster para dar nuevamente el ácido. Entonces, para que la reacción se haga menos reversible, o sea, porque Chatelier esté más dirigida hacia la obtención de este producto, lo que yo hago es eliminar el agua. ¿Sí? Pero el metanol es el reactivo. El agua es un producto. No es que puse agua específicamente. Igual, lo ideal es usar, en ese sentido, ácidos que no sean acuosos. Me va a decir, ¿cómo? Sí, ácidos orgánicos chiquitos, por ejemplo, el ácido acético. ¿Sí? Si pongo un ácido orgánico, acuoso, ahí voy a tener agua desde el vamos, y entonces si vamos a tener agua desde el vamos, la reacción sí va a tender a hidrolizar de nuevo este éster para dar el ácido. Entonces se busca tener la menor cantidad posible de agua, ya sea que el ácido no sea un ácido, sea un ácido orgánico y no un ácido inorgánico acuoso, y tratar de alguna forma sacar el agua que se forma en la reacción. O dejarla, pero trabajar con exceso de alcohol. O sea que la posibilidad de que del éster vuelva al ácido se achica. ¿Por qué? Porque siempre está atacando nucleofílicamente el alcohol al ácido. ¿Sí? ¿Eso era la pregunta? Sí, gracias. No, de nada. ¿Más preguntas? Bueno, entonces pasemos a cómo obtenemos ahora la amida. Es decir, voy a la segunda parte, obtuve la, le pongo amoníaco y obtengo la amida. Bien. Recordemos dos cosas. Esto sí es posible porque el éster es más reactivo que la amida, y esto es irreversible. O sea, no puedo pasar de la amida al éster. Es decir, por más que la tenga el alcohol, no es viable
Esto no es un equilibrio, esto es una reacción irreversible. Veamos cómo es posible esto. Yo tengo mi éster de recién, este R es esos 5 o 6 carbonos que no involucra la reacción. El amoníaco es un nucleófilo, ataca al acilo, se abre, me queda la estructura tetraédrica que tengo acá, con el oxígeno y el amino, acá el amoníaco protonado. El amoníaco es una muy buena base, así que acá no tengo que estar buscando nada raro. El amoníaco mismo se lleva un protón, quedándome esta estructura de acá. El amoníaco se va como amonio, ¿sí? Y acá aparece que esto es lo de arriba. Acá, para que esto funcione, protono acá el metoxilo, porque el OCH3 es un mal grupo saliente. Me van a decir cómo se protona, pero si estoy en medio básico, estoy con el amoníaco, bueno, este protón lo transfiere el amonio. Acá se formó amonio, este amonio, que sería el ácido conjugado del amoníaco, transfiere acá un protón, y entonces tengo el metanol protonado. Al transferir el amonio al protón, nuevamente se regenera el amoníaco. Nuevamente movimiento electrónico, el par de electrones viene para acá, ahora se va el metanol como especie neutra y como buen grupo saliente, y obtengo la amina. Puntos importantes, nuevamente, estoy en medio básico. Si estoy en medio básico no hay activación del carbonilo. Segundo, la reacción es reversible. Y si se fijan, de alguna manera, el amoníaco que se fue como amonio, al transferir su protón, vuelve a salir de alguna manera, vuelve a estar en medio básico como amoníaco. O sea, el amonio no puede existir en medio básico. Bien, ¿dudas del tema? Una pregunta, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que el protón que proviene del amonio, en vez de que se adicione a ese grupo O metilo, no se va a adicionar al oxígeno que tiene carga negativa y que se termine formando un alcohol ahí? Excelente pregunta. Podría, sí. Este protón podría adicionarse acá y dar un producto secundario. Sí. Justamente es uno de los problemas de obtención de amidas, es que es muy difícil. Este protón podría adicionarse acá perfectamente. La realidad es que vas a obtener los dos productos, el producto de adición y el producto de eliminación. Sí, podría adicionarse acá. No te voy a decir que no es posible. El punto es que si se adiciona acá, genera un buen grupo saliente. Y hay que ver en esta competencia de reacciones, adición versus sustitución, cuál es la que gana. ¿Sí? ¿Cuál es la que gana? Pero es verdad lo que decís, sí. Así en un principio En realidad, cuando no uno se quiere puede obtener saber. unidad, no lo hace de esta forma, se hace de otra forma. Se hace a partir del cloruro de ácido. Porque de esta forma el rendimiento es muy bajo. Tenés razón, sí. Muy buena pregunta, exactamente. Perdón, no entendí lo último que dijo del cloruro de ácido. No, como vos bien me decís, ahora lo vamos a ver la clase que viene, creo. Este método es pésimo, porque como bien decís, puedo formar el oxidrilo y el amino. Y hay una competencia entre decir protón o que es válido,
y elimino el metanol. Lo que dije es que este método para obtener una amida es muy malo, y vamos a ver la clase que viene que para obtener esta amida, en realidad es más sencillo hacerlo desde el cloruro de ácido, porque si yo lo hago desde el cloruro de ácido, te lo adelanto en la clase que viene, se va el cloruro, ¿correcto? Y te queda el NH2, no tenés como la posibilidad de que acá se protone, porque ahí sí, seguro, ¿me entendés? Es el cloruro se quiere ir y el amino quiere ingresar, ¿correcto? O sea, ahí tenés un grupo que está muy estable en solución y no necesita de un protón para salir, ¿sí? Para formarse como grupo saliente. Pero eso lo vamos a ver, por eso yo había puesto una diapositiva acá, hace un rato, donde en realidad uno, vamos a ver que prefiere siempre fabricar el cloruro de ácido, y de ahí generar el éster, la amida, etc. No desde el ácido, sino desde el cloruro de ácido. ¿Más dudas? ¿Dudas? Ay, perdón. Bueno. Perdón. ¿Había dudas? Lo vuelvo a poner. No. Bien. En mi computadora dice 7:31. No lo puedo creer que terminamos a tiempo. Bueno, ¿no hay más dudas de esto? La clase que viene seguimos. Vamos a trabajar más, sustitución. Me avisó, estuve hablando con Rosalía y me dijo que ya no había podido avanzar tanto como quería, así que me quedo acá, y la clase que viene, que ya termina, podemos trabajar mucho mejor sustitución nucleofílica al ácido, ¿sí? Bueno, ¿dudas en general, algo que me quieran consultar? Al final, el viernes, hay clase de consulta. ¿Les avisamos? Es posible que sí, es posible que no. Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Creen que la van a necesitar la clase de consulta el viernes? La ponemos. No, yo preguntaba por lo del parcial, en realidad, porque habían dicho que por ahí explicaban ahí. Ah, bueno, si no es este viernes, la explicación del parcial es el otro, ¿sí? Eso quédate tranquila. Es más, el que lo va a explicar es Franco, que ya se me ha huido, que lo habíamos comprometido, si no está más. No, estoy acá. Ah, me desapareciste. Franco va a ser el que les va a explicar el parcial, pero Rosalía, ¿qué te dijo? ¿Este viernes o el otro? No. Pensé que preguntabas no sé, ¿a quién le preguntabas, Adriana? A vos, Franco, que sos el que lo vas a explicar. No, todavía no me dijo nada. Me está consumiendo un poco. Bueno, calculo, Martina, calculo que no este viernes, sino el otro. Dejémoslo al pobre que lo prepare y todo, además, porque una cosa es corregir, una cosa es hacerlo uno, y otra cosa es hacerlo para explicárselos, ¿sí? Viste que uno en el papel lo hace rápido, hay cosas que no es tan detallista porque lo sabe. Así que bueno, este viernes no creo, eso seguro. Pobre Franco, no lo asustes así, que mañana tiene AFO y no va a tener... No, está bien. Así que... Bueno, gracias entonces. No, de nada, Martina. Igual les mandamos un mensajito, cualquier cosa. Yo ahora le escribo a Rosalía y a Rosana a ver si vamos a dar o no clase el viernes. Es que el viernes nos habíamos pensado que había clase, porque nos olvidamos todos, al menos nosotras, que era feriado. Creímos que los periodos puentes habían desaparecido y no, este quedó. Así que bueno, dedíquense a pasear, si no, a aprovechar los 4 días, increíble. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe. Gracias, buen fin de largo, chicos. Descansen. Gracias, profe. Chao, buen fin de. Buen fin de, hasta luego. Chao, buen fin de, que estén bien.
Gracias, sí, eso, cuídense, por favor.